Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que el hombre que te juró proteger sea el mismo que intente quitarte la vida. Pero lo más impactante no fue la traición, fue quien la salvó. Una mujer atrapada entre las llamas, una oración desesperada y un caballo que apareció del fuego como si Dios mismo lo hubiera enviado. Suena imposible, ¿verdad? Entonces quédate, porque esta historia no es un cuento, es una verdad que va a tocar tu alma y te hará ver la vida con otros ojos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes tibias, donde el sol parecía acariciar con dulzura cada rincón del pequeño pueblo de San Buenaventura, un lugar escondido entre las colinas, con calles empedradas, árboles frondosos y aroma a pan recién horneado saliendo de las cocinas. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo de la fuente central, donde niños jugaban sin prisa y los adultos saludaban desde los portales con una sonrisa tranquila. En una casa modesta, de paredes encaladas y techo de tejas viejas, vivía Fernanda Valdivia, una mujer de 68 años, delgada, de estatura baja, con el rostro marcado por arrugas profundas que contaban 1000 historias. Su cabello blanco como la sal estaba recogido en un chongo alto y vestía siempre con faldas largas floreadas y suéteres de lana, sin importar el clima. Sus ojos verde oliva aún brillaban como esperanza, aunque su mirada solía perderse en recuerdos lejanos. Aquella tarde, como todos los días, estaba en su pequeño jardín, cuidando con esmero las bugambilias que crecían alegres junto a la barda. Con una regadera de metal en la mano y los zapatos llenos de tierra, murmuraba canciones viejas mientras se inclinaba con cuidado para podar una rama seca. «Ay, tú también te estás rindiendo», le dijo con ternura a la planta, como si pudiera entenderla. «Pero mientras yo tenga manos, tú vas a florecer, ¿me oyes?». Detrás de ella, en la puerta de madera ya astillada por los años, apareció Jacinto Ramírez, su esposo. Un hombre de 70 años, alto, de hombros anchos, con el cabello escaso pero oscuro aún, piel morena, cejas gruesas y una expresión endurecida por la vida y por decisiones que solo él entendía. Vestía una camisa vieja a cuadros y pantalones de mezclilla manchados de grasa. Su andar era firme, pero su mirada vacía. «Ya basta con esas flores, Fernanda, no sirven para nada, solo quitan agua», dijo seco, cruzando los brazos. Ella se giró lentamente, bajando la regadera sin dejar de sonreír. «No es solo agua, Jacinto, es vida, y estas flores me hacen sentir que todo sigue teniendo sentido». Él bufó y volvió a entrar a la casa, dejando la puerta abierta. Fernanda lo siguió con la mirada, suspirando hondo. Desde hacía años, Jacinto había dejado de ser el hombre cariñoso y trabajador con quien ella se casó. Había sido herrero del pueblo, querido por todos, pero con el tiempo se fue cerrando. Ya no reía, ya no bailaba en la plaza los domingos, ya no le regalaba flores ni la tomaba de la mano. Se volvió frío, calculador, y aunque nunca levantó la mano contra ella, sus palabras dolían como golpes. Adentro, la casa estaba en silencio. Las paredes decoradas con retratos antiguos y tapetes tejidos por ella misma ahora parecían más tristes, más apagadas. En la cocina, el reloj marcaba las 3 de la tarde. Fernanda preparaba una infusión de hierbabuena, mientras Jacinto leía el periódico sin decir palabra. Ella colocó la taza frente a él, con cuidado. «Aquí tienes, está caliente». Él ni siquiera levantó la vista. Ella se sentó frente a él, removiendo su propia taza con la cucharita de metal. «¿Recuerdas cuando sembramos el primer árbol en el patio?», intentó iniciar conversación con una chispa de esperanza. «Deja de vivir en el pasado, Fernanda», soltó él sin mirarla. El silencio volvió a caer como una manta pesada. Afuera, los niños seguían jugando, los perros ladraban a lo lejos, y el viento movía las cortinas con suavidad.
pero dentro de esa casa el aire era denso, como si algo invisible estuviera a punto de estallar. Más tarde, Fernanda salió a recoger leña del cobertizo. Se movía despacio, con una ligera cojera en la pierna izquierda, secuela de una caída que sufrió el año anterior. Mientras apilaba los troncos, notó que Jacinto se alejaba hacia el granero con una garrafa en la mano. Le pareció extraño, pero no dijo nada. Desde hacía meses, él andaba más hosco que de costumbre, encerrado en sus pensamientos, saliendo a escondidas, hablando por teléfono con tono bajo y molesto. Esa noche, durante la cena, Jacinto apenas probó la comida. Fernanda, con los dedos entrelazados sobre la mesa, le preguntó suavemente: ¿Te pasa algo, Jacinto? Él levantó la vista. Por un segundo sus ojos se suavizaron, pero rápidamente volvió a fruncir el ceño. Sí, me pasa que esta casa ya me asfixia. Tú me asfixias. Ya no puedo más. Fernanda se quedó helada. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Si eso sientes, tal vez deberíamos hablarlo. Podemos encontrar una solución. No tiene que ser así. Tú siempre con tus palabras suaves. Pero ya es tarde para soluciones. Se levantó bruscamente y salió, dejando la puerta abierta de par en par. Fernanda recogió los platos en silencio, con un nudo en la garganta. Mientras lavaba los trastos, murmuró una oración en voz baja. Dios mío, si esto es una prueba, dame fuerzas. Si esto es un final, que sea en paz. No sabía que esa noche no dormiría, que su vida estaba por cambiar para siempre y que un milagro galopaba en dirección a ella. La mañana siguiente amaneció con una neblina ligera cubriendo los tejados de San Buenaventura. El aire olía a leña húmeda y pan tostado. Desde la ventana de su recámara, Fernanda veía cómo el rocío cubría las hojas del naranjo que ella misma había sembrado con sus propias manos cuando era joven. Ese árbol había crecido con ella, le había dado sombra, frutas, flores y silencios, muchos silencios. Se sentó en la orilla de la cama, con la bata de franela encima de su camisón blanco, y respiró profundo. Tenía ojeras. Su rostro, delgado y pálido, mostraba señales del insomnio que la había acompañado durante la noche. No por pesadillas, sino por la frialdad con la que Jacinto le había hablado. Sabía que algo oscuro estaba fermentando en su interior, pero no lograba entender cómo el hombre que una vez la abrazó bajo la lluvia, ahora apenas podía sostenerle la mirada sin mostrar desprecio. Mientras se peinaba lentamente frente al espejo de madera, sus dedos temblaban. Cada hebra blanca que caía sobre el peine era testigo de los años vividos, de los esfuerzos, de las veces que lo esperó con la cena caliente sobre la mesa. Recordaba sus primeros años de casados, cuando Jacinto aún era herrero, cuando sus manos olían a acero y carbón, pero también la tocaban con ternura. ¿Dónde te quedaste, Jacinto?, murmuró ella, mirándose al espejo, como si esperara que su reflejo le respondiera. La casa estaba en silencio, un silencio que pesaba, que dolía. Bajó las escaleras y entró a la cocina, donde aún quedaba el aroma del caldo de la noche anterior. Preparó café, el mismo de todos los días, cargado, sin azúcar, como a él le gustaba. Lo colocó sobre la mesa de madera junto a un plato con pan tostado y un trozo de queso fresco. Minutos después, Jacinto bajó sin decir palabra. Sus pasos retumbaban en las escaleras, como si la madera protestara ante su peso y su rabia. Vestía una camisa beige arremangada hasta los codos y un pantalón oscuro manchado de tierra seca. Tenía el ceño fruncido, como si cada pensamiento dentro de su cabeza fuera una pelea interna. Se sentó frente a ella. No dijo «buenos días». No preguntó cómo dormiste. Solo tomó el café y bebió un sorbo largo, sin mirarla. Fernanda, con voz serena, intentó una vez más. «Hoy podríamos ir al mercado juntos. Necesitamos frijol, arroz, y tú sabes que me cuesta cargar las bolsas sola». Jacinto dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «No puedo. Tengo cosas que hacer.
y ya no me pidas favores, como si todavía fuera tu obligación cuidarte. Esas palabras le dolieron más que cualquier grito. Ella tragó saliva y bajó la mirada, sosteniendo el borde del mantel como si ahí pudiera agarrarse para no derrumbarse. No es un favor, Jacinto, es compañía. Antes lo hacíamos juntos. Antes te gustaba. Antes, interrumpió él con voz áspera, siempre hablando del antes. Ya basta, Fernanda. No soy el mismo, ¿entiendes? Y tú tampoco. La tensión en la cocina era tan densa que se podía cortar con cuchillo. El reloj de la pared marcaba las 9:27. El tic-tac se escuchaba como martillazos en medio del silencio incómodo. Jacinto se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. «Voy al granero. No me sigas». Y sin más, salió por la puerta trasera. Fernanda quedó ahí, con la taza aún llena frente a ella. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Había llorado demasiadas veces. Esa mañana no lo haría. Horas después, mientras barría el patio, vio a Jacinto cargando unas herramientas, moviéndose con prisas extrañas. Había comenzado a ir y venir del granero a la parte trasera de la casa, cargando bidones y telas. Cada vez que Fernanda intentaba acercarse, él cambiaba de dirección o le lanzaba una mirada dura que le dejaba claro que no era bienvenida. El corazón de Fernanda palpitaba con una mezcla de miedo y duda. Esa noche, mientras cenaban en silencio, la luz de la lámpara de aceite parpadeaba como si presintiera lo que vendría. Jacinto se sirvió más sopa, pero no tocó el pan. Ella apenas probó bocado. Después de unos minutos, Fernanda lo miró con dulzura, con el mismo cariño que había sostenido durante décadas, a pesar de todo. «Jacinto, ¿te hice daño alguna vez?» Él la miró con rabia contenida. «¿Por qué preguntas eso? Porque ya no te reconozco, porque no entiendo en qué momento se volvió tan difícil estar a tu lado, porque te miro y veo un desconocido». Jacinto apretó los puños sobre la mesa. Sus labios temblaban. Algo en él estaba a punto de romperse, pero no era tristeza, era enojo, era frustración, era oscuridad. ¿Tú crees que es fácil vivir contigo? ¿Tú crees que me gusta esta vida? Me arruinaste. Me hiciste viejo, Fernanda. Me hiciste débil. Fernanda quedó paralizada. Nunca en todos sus años de casada lo había escuchado decir algo así. Lo miraba con los ojos muy abiertos, tratando de entender. Yo te amé, Jacinto. Te cuidé. Estuve a tu lado cuando enfermaste. Trabajé contigo cuando cerraron la herrería. Vendí mis collares para pagar tus medicinas. Nunca te dejé. Y por eso crees que tengo que estar agradecido, gritó, levantándose de la mesa. Yo no pedí nada de eso. Quiero mi vida de regreso. Y tú estás en medio de todo lo que perdí. Fernanda se quedó temblando. La puerta volvió a cerrarse con fuerza detrás de él. Y en su interior, algo también se quebró. No entendía cómo un hombre podía endurecer tanto el alma. No entendía cómo alguien que compartió su cama, sus alegrías y sus luchas, podía ahora tratarla como si fuera un estorbo. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en la pared. Encendió una veladora y oró. Madre, no sé qué hice mal, pero no me abandones. Si tengo que seguir, dame fuerzas. Y si tengo que irme, muéstrame la salida. Esa noche, Jacinto no regresó a dormir. Fernanda se quedó sola, abrazando una cobija tejida por su madre, sintiendo que el frío que la rodeaba no venía del clima, sino de la ausencia del amor que una vez la sostuvo. Pero el cielo ya estaba moviendo piezas, y lo que parecía el final era apenas el principio de algo que cambiaría su historia para siempre. El sol había subido alto en el cielo de San Buenaventura, tiñendo los tejados de un dorado cálido que anunciaba que el mediodía estaba por llegar. Era un día aparentemente tranquilo,
con los pájaros cantando desde los cables de luz y las vecinas barriendo las banquetas mientras conversaban sobre las mismas cosas de siempre. El precio del huevo, las rodillas que ya no aguantan como antes y los nietos que casi no visitan. En la casa de la calle Las Margaritas, Fernanda estaba sentada en su mecedora con un chal gris sobre los hombros y una Biblia abierta sobre las piernas. Leía despacio, como si cada palabra le hablara directamente al corazón. Su cabello blanco, recogido en una trenza, caía por su hombro izquierdo. Sus manos, delgadas y marcadas por los años, sostenían el libro con una delicadeza que parecía sagrada. Había encontrado en esas páginas el único refugio que le quedaba. La noche anterior, Jacinto no había vuelto, y eso, aunque doloroso, le había traído un suspiro de alivio. No tener que escuchar reproches, no tener que caminar en silencio a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía en paz, pero esa paz era solo una mentira envuelta en rutina. Mientras ella leía, Jacinto caminaba silencioso por el patio trasero, cargando un bidón de gasolina con una expresión apagada, como si no fuera él mismo, como si su cuerpo se moviera por inercia, guiado por algo oscuro, algo que no venía de Dios. Entró al granero, abrió una vieja caja de herramientas y sacó un encendedor de metal que había guardado por años. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por duda, sino por la ansiedad de lo que estaba a punto de hacer. Había pasado las últimas semanas planificando, buscando el momento, y ese día, con el pueblo distraído en sus asuntos y Fernanda sola, supo que nadie intervendría. Volvió a entrar a la casa por la cocina trasera. Caminó con paso firme hasta la sala, rociando gasolina en las esquinas, detrás de los muebles, en los marcos de madera. Su rostro no mostraba remordimiento, solo rabia. Rabia contenida por años, acumulada en el silencio, en el rencor, en la absurda idea de que ella era la raíz de todos sus fracasos. Fernanda, aún en la mecedora, sintió un olor extraño, frunció el ceño y se levantó despacio. ¿Gasolina?, murmuró, caminando hacia la sala con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Al dar la vuelta por el pasillo, lo vio, Jacinto, parado frente a la chimenea, con el encendedor en mano y el suelo empapado de líquido inflamable. Su mirada estaba vacía, lejana, como si ya no quedara humanidad dentro de él. «Jacinto, ¿qué estás haciendo?», gritó, retrocediendo un paso. Él la miró, y en sus ojos ya no había ni rastro del hombre que una vez le juró amor eterno. «Perdón», dijo con una voz tan fría que se sintió como cuchillo, «pero ya no hay lugar para ti». Y entonces prendió la chispa. Una llamarada se alzó de inmediato, como si el mismo infierno hubiera abierto la boca dentro de esa casa. El fuego se expandió por las cortinas, por el sofá, por las paredes de madera seca. Fernanda gritó, corrió hacia la cocina, pero la salida ya estaba cubierta de humo espeso y chispas que caían como lluvia ardiente. «¡Auxilio!», gritó desesperada. «Jacinto, no!». Pero él ya no estaba. Había huido por la puerta trasera, dejando que las llamas hicieran lo que él no se atrevía a hacer con sus propias manos. Fernanda tropezó y cayó al suelo. El humo le quemaba la garganta. Los ojos le lloraban sin control. Gateó como pudo hasta la sala, buscando una salida, una rendija de aire, algo, cualquier cosa. Pero las llamas ya estaban por todas partes. El calor era insoportable. Sus piernas temblaban. Su cuerpo no respondía. Empezó a toser, a marearse, a sentir que el final estaba cerca, y ahí, entre humo y fuego, cerró los ojos y comenzó a orar. «Señor, si este es mi momento, llévame contigo. Pero si aún tengo algo que hacer, si aún hay propósito en mi vida, no me dejes aquí, no me dejes morir así». Su voz era apenas un susurro entre el rugido de las llamas, pero su corazón hablaba más fuerte que nunca, porque esa no era una oración común, era un clamor de alma, era un grito desesperado desde lo más profundo de su ser.
Y entonces ocurrió algo que nadie en San Buenaventura podría explicar jamás. Un relincho, fuerte, claro, cercano, como si el cielo hubiera respondido. Desde la colina detrás del pueblo, un caballo marrón galopaba con furia hacia la casa en llamas. Era un animal imponente, de crin desordenada, ojos grandes y brillantes como brasas vivas. No tenía silla, no tenía dueño, solo una determinación ardiente en cada paso. Los vecinos que vieron la escena contaron después que el caballo venía como loco, como si supiera exactamente a dónde ir. Cruzó la plaza, empujó la reja con la cabeza, rompió el portón trasero con sus patas y se metió entre el humo como una flecha enviada del cielo. Dentro de la casa, Fernanda ya estaba casi inconsciente, recostada en el suelo, con el rostro sucio de hollín y el cabello empapado de sudor. Cuando sintió un golpe seco en la pared trasera, apenas pudo abrir los ojos. El caballo estaba ahí, parado entre las llamas, respirando con fuerza, como si no le temiera al fuego. Sus ojos se cruzaron con los de ella, y en ese instante algo pasó. No se necesitó hablar. No se necesitó entender, solo hubo una conexión, un lazo invisible, un lenguaje entre almas que solo Dios puede escribir. Con el último aliento de energía que tenía, Fernanda se arrastró hacia él. El caballo bajó la cabeza como si la invitara a subir. Ella se aferró a su crin, a su cuello cálido, y con un impulso milagroso, él giró y la arrastró hacia afuera, abriéndose paso entre los restos ardientes. Los vecinos comenzaron a gritar. Algunos corrieron a ayudar. Otros no podían moverse del asombro. El caballo, jadeando, sacó a Fernanda hasta el jardín, donde finalmente se desplomó junto a ella. Ella, aún viva, cubierta de cenizas, con el cuerpo quemado en algunas partes, abrió los ojos y susurró: «Gracias, mi ángel». Y ahí, bajo el sol del mediodía, entre lágrimas, humo y corazones paralizados, todos entendieron que habían presenciado un milagro, uno de esos que no se explican, uno de esos que solo Dios puede hacer, usando lo que Él quiere, cuando Él quiere. El calor seguía flotando en el aire de San Buenaventura como un recuerdo amargo. Aunque las llamas ya se habían extinguido, la casa de Fernanda era ahora una sombra carbonizada de lo que alguna vez fue su refugio. Las paredes negras, los marcos calcinados y el techo colapsado parecían gritar el dolor de lo vivido. El olor a madera quemada y plástico derretido se mezclaba con el murmullo de los vecinos que no podían apartar la mirada del milagro al que habían sido testigos. Pero entre todo ese caos, lo que más llamaba la atención no era la destrucción, sino la vida. Fernanda Valdivia yacía sobre el pasto chamuscado, cubierta con una manta que uno de los vecinos le había puesto. Su rostro estaba manchado de hollín, con pequeñas quemaduras en los brazos y el cabello desordenado. Respiraba con dificultad, pero estaba viva, viva. Y eso, para todos, era algo imposible de explicar, al menos con razones humanas. A su lado, de pie, aún jadeando por el esfuerzo, estaba el caballo marrón, imponente, majestuoso, con la piel brillante de sudor y humo, pero con una expresión de paz que no encajaba con el infierno del que acababa de salir. Algunos decían que era de un rancho cercano, otros juraban que nunca lo habían visto antes, pero todos coincidían en algo: no era un caballo cualquiera. Ese animal no llegó por casualidad, susurró don Nacho, un campesino de mirada sabia, mientras observaba la escena con los ojos llorosos. Fue Dios, fue una respuesta del cielo. Fernanda, aún débil, apretó la mano de la señora Rosa, su vecina, quien le daba pequeños sorbos de agua desde un vaso de plástico. «Rosa, ¿el caballo sigue ahí?», preguntó con voz apenas audible. «Sí, comadre, está aquí, junto a ti. No se ha movido desde que te sacó». Ella giró lentamente la cabeza y lo vio. Sus ojos verdes se encontraron con los del animal, y en ese instante volvió a sentir lo mismo que dentro del fuego: conexión, profunda, espiritual, como si dos almas se reconocieran sin necesidad de palabras.
Dios lo mandó, susurró Fernanda. Fue mi ángel. Esa misma mañana, minutos antes del incendio, mientras Jacinto rociaba gasolina y planeaba su huida, Fernanda había sentido algo extraño en el pecho, una opresión, un aviso, pero en lugar de entrar en pánico, fue al altar que tenía junto a la ventana del comedor, una mesita de madera con una imagen de la Virgen de Guadalupe, una vela, un rosario y una cruz de palma bendita. Se arrodilló, como lo hacía cada día, y cerró los ojos. Oró con el corazón en la mano, sin saber que esa oración sería la que abriría los cielos. Señor, si todavía tengo un propósito en esta tierra, no me dejes sola. Si hay una razón para todo este dolor, muéstrame tu luz. No pido riquezas, ni juventud, ni gloria, solo paz, paz para mi alma cansada. Y si hoy es el día de mi partida, recíbeme contigo. Pero si no, no me sueltes. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuchó el crujido de la madera y el infierno comenzó. Esa oración, nacida desde lo más profundo de su ser, no solo fue un acto de fe, fue una llamada, un grito que atravesó el cielo y que de algún modo fue escuchado, y la respuesta vino en forma de un caballo. Los testigos contaban que lo vieron aparecer desde el bosque del Rincón del Fresno, un lugar donde casi nadie se atrevía a entrar, porque decían que estaba encantado, un sitio de árboles altos, niebla espesa y caminos perdidos. Nadie podía explicar cómo el animal llegó tan rápido desde ahí, ni por qué cruzó el pueblo galopando sin frenar, sin miedo, como si supiera exactamente a dónde ir. Ese caballo venía dirigido por algo más grande que nosotros, decía doña Tomasa, la panadera, mientras miraba el humo elevarse al cielo. Ni el fuego lo detuvo, ni el ruido, nada, como si tuviera una misión. Fernanda fue trasladada al centro médico del pueblo en una camioneta prestada. Mientras los paramédicos la atendían, el caballo intentó seguirla caminando lentamente tras la camioneta. Solo se detuvo cuando una niña, la pequeña Renata, de apenas 6 años, se le acercó con una flor marchita que había recogido del suelo. «No te vayas», le dijo la niña con los ojos llenos de ternura. «Ella va a estar bien». El caballo bajó la cabeza y se quedó ahí, junto al rosal quemado, sin moverse. En el centro médico, Fernanda fue recibida por la enfermera Abril, una joven morena, de rostro dulce y voz suave, que tomó su mano con delicadeza. «Señora Fernanda, va a estar bien. Tiene algunas quemaduras leves, pero lo más importante es que está viva». «Dios me sacó de ahí», dijo Fernanda con la voz quebrada. «No fue suerte, no fue coincidencia, fue él. Usó ese caballo como un ángel». Abril la miró sin entender del todo, pero asintió con respeto. «Entonces ese caballo es un milagro». Y Fernanda, con lágrimas en los ojos, respondió: «Sí, un milagro con patas, crin y alma». Los días siguientes, San Buenaventura no hablaba de otra cosa. La historia se regó como pólvora. Gente de pueblos cercanos llegaba solo para ver al caballo que había salvado a la señora Valdivia. Algunos le dejaban zanahorias, otros le rezaban. Nadie se atrevía a tocarlo sin que él se acercara primero. Y el caballo siempre volvía al mismo lugar, donde estaba Fernanda. Cuando fue dada de alta y volvió a quedarse con doña Rosa temporalmente, el caballo apareció esa misma tarde en su patio, como si supiera que ahí estaba su misión. Ella le puso por nombre Luz, «porque eso fuiste para mí», le dijo, acariciándole el cuello con ternura. «Mi luz en medio de la oscuridad». Y cada vez que ella oraba, él se acercaba y la miraba, en silencio, como si también entendiera el poder de esas palabras. Desde entonces, cada oración de Fernanda tenía un tono diferente. Ya no eran solo súplicas, eran agradecimientos, eran conversaciones con Dios y con Luz. «Tú me salvaste, Señor, y me lo mostraste con claridad. No solo escuchaste mi oración, la respondiste con un milagro vivo, y en cada rincón de San Buenaventura la gente volvió a creer.
no solo en Dios, sino en los milagros, porque a veces el cielo no responde con ángeles de alas, sino con cascos, relinchos y un corazón noble que entiende más que cualquier humano. Era una mañana fresca en San Buenaventura, de esas que huelen a tierra mojada y pan recién salido del horno. Las nubes aún cubrían tímidamente el cielo, y una brisa ligera acariciaba las ramas de los árboles. En el aire se sentía algo distinto, como si la calma regresara lentamente después de una tormenta. Pero esa calma tenía un nuevo guardián, uno de 4 patas, mirada serena y paso firme. Luz, el caballo que se había convertido en leyenda viva en el pueblo. Desde el día del incendio, nadie en San Buenaventura hablaba de otra cosa. Los niños imitaban el galope del caballo en la plaza. Los adultos lo mencionaban entre sus rezos. Las mujeres lo nombraban mientras preparaban tortillas en la cocina. Todos coincidían en una cosa: ese caballo no era normal. Tiene ojos de alma, decía doña Betty, la costurera. No de animal, ojos que miran como si entendieran todo, hasta lo que uno calla. Y era cierto, Luz no era como los demás caballos de la región. No respondía a gritos ni se asustaba con ruidos fuertes. No tenía dueño conocido, ni marcas, ni herrajes. Tenía el pelaje marrón brillante, como si la luz del sol se quedara pegada a su cuerpo. Su crin, desordenada pero suave, se movía al viento como si danzara. Y sus ojos eran un misterio, grandes, profundos, oscuros, pero cálidos. Ojos que no juzgaban, que observaban con paciencia, que daban paz. Fernanda, aún recuperándose, lo veía desde la ventana de la casa de doña Rosa, donde se quedaba mientras se reconstruía lo que había quedado de su hogar. Cada mañana, al despertar, el caballo ya estaba ahí, parado frente al jardín, como un centinela silencioso. «No se va, comadre», le decía Rosa mientras le servía café con canela. «Desde que lo trajeron los bomberos a este lado, ahí se queda. Solo come si tú estás cerca, ni a los potreros quiere ir». Fernanda sonreía débil, pero con ternura. Tenía vendas en los brazos, una gasa sobre la frente y caminaba con dificultad, pero en sus ojos ya no había miedo, había gratitud. «Él sabe», murmuraba. «Él siente que aún tiene que estar conmigo, y yo con él». Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y pintaba las calles con tonos anaranjados, Fernanda salió al jardín con una silla de madera. Se sentó bajo el árbol de jacaranda y extendió la mano. Luz se acercó despacio, como si cuidara cada paso, como si supiera que ella estaba frágil. «Ven, mi niño», dijo Fernanda con voz bajita. El caballo bajó la cabeza y ella acarició su frente con delicadeza. Cerró los ojos. Fue un instante sagrado. El mundo parecía haberse detenido. No había ruido, no había prisa. Solo 2 almas heridas que se habían encontrado y ahora se acompañaban. «Tú no solo me sacaste del fuego, tú me devolviste la vida». Y él soltó un relincho suave, como si respondiera. Los niños del vecindario comenzaron a acercarse con cautela. Al principio lo observaban desde lejos, pero Luz, con su nobleza natural, les permitía acercarse poco a poco. Una niña le trajo un lazo de flores, un niño le ofreció una manzana, y Luz, con esa tranquilidad que ya era su firma, aceptaba los gestos sin asustarse, sin correr. «¿Y si es un ángel?», preguntó la pequeña Renata, con sus grandes ojos llenos de fantasía. «Puede ser», respondió su abuelita. «A veces los ángeles no tienen alas, a veces tienen cascos». En la parroquia, el padre Joaquín mencionó el milagro en la misa del domingo. Habló de la fe de Fernanda, de cómo Dios se manifiesta de formas inesperadas, de cómo los animales también son parte de la creación y pueden ser instrumentos divinos. La Sagrada Escritura nos habla de burritos que profetizan, de cuervos que alimentan a los profetas, de peces que llevan monedas. ¿Por qué no un caballo que salva a una hija de Dios?, predicó con voz fuerte,
Mientras los fieles asentían con lágrimas en los ojos, Fernanda, sentada en una de las bancas del fondo, con su chal sobre los hombros, sentía cómo cada palabra del Padre le atravesaba el pecho, no por tristeza, por certeza. Al salir, los feligreses se acercaban a ella con abrazos, flores, oraciones. Doña Fernanda, gracias por no rendirse. Su fe nos enseñó que Dios no se olvida de nadie. Y ese caballo es un milagro con patas. Ella solo sonreía con humildad. Yo no hice nada, solo oré y Dios me escuchó y me mandó a luz. Días después, un periodista de la ciudad llegó al pueblo. Quería contar la historia. Llevaba cámara, micrófono, todo. Se llamaba Diego y era joven, curioso, pero con un toque de arrogancia. ¿Usted realmente cree que un caballo la salvó por intervención divina?, preguntó, apuntando su grabadora hacia Fernanda. Ella lo miró sin perder la paz. No lo creo, lo sé, porque yo estuve ahí, porque sentí que iba a morir, porque supe que ya no tenía fuerzas, y aún así algo me jaló, y ese algo tenía forma de caballo. Diego frunció el ceño, escéptico. ¿Y no podría haber sido solo casualidad? Fernanda rió con suavidad. Mira, hijo, las casualidades no se meten a una casa en llamas, no se acercan sin miedo, no sacan a una mujer inconsciente y se quedan junto a ella todos los días después. Las casualidades no miran con amor. Solo lo divino hace eso. El reportaje salió días después, con fotos, entrevistas, testimonios. El título decía: El caballo que desafió el fuego, milagro o instinto. Pero en San Buenaventura ya nadie dudaba la respuesta, porque Luz no solo había salvado una vida, había despertado la fe de un pueblo entero, había unido a vecinos que antes ni se saludaban, había traído esperanza donde solo quedaban cenizas. Y cada tarde, al ver a Fernanda caminar lentamente hacia el jardín, apoyada en su bastón y sentarse bajo la sombra, sabían que ahí estaba ocurriendo algo más grande que todos, un encuentro diario entre lo divino y lo terrenal, entre el alma de una mujer y el corazón de un caballo enviado del cielo. El cielo de San Buenaventura estaba cubierto de nubes densas aquella mañana. No llovía, pero el ambiente olía a tormenta contenida. Era como si el clima supiera lo que el pueblo entero estaba por presenciar. No se trataba de un día cualquiera. No era una mañana más en la que las mujeres lavaban ropa mientras platicaban del clima, ni en la que los hombres salían a trabajar al campo con sus sombreros de palma. Era el día en que el pueblo entero enfrentaría su herida más dolorosa, el intento de asesinato de Fernanda Valdivia a manos de su esposo, Jacinto Ramírez. Sí, aunque el aire ya no olía a humo y las llamas habían sido apagadas hacía días, el fuego seguía ardiendo en los corazones de quienes querían justicia. Jacinto había sido detenido 3 días después del incendio. Lo encontraron escondido en una cabaña abandonada cerca de la Quebrada de los Limones, sucio, desorientado y con la mirada perdida. Cuando lo esposaron, no opuso resistencia, no lloró, no pidió perdón, solo murmuró algo que los agentes no lograron entender. Ya estaba escrito. Lo llevaron al pequeño juzgado del pueblo, un edificio viejo de paredes de adobe pintadas de blanco, con una bandera ondeando triste al viento. La encargada del caso era la jueza Emilia Ortega, una mujer de 55 años, alta, de rostro severo y voz firme, que llevaba más de 2 décadas impartiendo justicia en la región. Era conocida por no dejarse comprar ni intimidar. Todos la respetaban, todos, menos Jacinto. Ese día el juzgado se llenó, no había espacio para más. Gente parada en las esquinas, vecinos mirando desde las ventanas, algunos con pancartas improvisadas que decían: Fernanda merece justicia, ni una más en San Buenaventura. Fernanda no asistió, aún estaba débil y sus heridas tardaban en sanar. Pero su presencia se sentía, en cada palabra, en cada mirada. Su rostro estaba grabado en las memorias de todos. Jacinto fue llevado al estrado. Vestía una camisa arrugada, el pantalón manchado y el rostro sin expresión.
No miraba a nadie. No parecía tener remordimientos. La jueza inició con voz solemne. Hoy nos reunimos para juzgar un acto atroz, un acto que atentó no solo contra la vida de una mujer, sino contra la humanidad, contra la fe, contra la paz de un pueblo entero. Jacinto Ramírez, ¿tiene algo que declarar? Él levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban vacíos. Nadie pudo encontrar en ellos una pizca de arrepentimiento. Ella ya no era mi esposa. Solo era un peso. Lo hice porque ya no podía respirar, porque quería libertad. Eso es pecado. Un murmullo recorrió la sala como un rayo. Algunos lloraban, otros apretaban los puños. Doña Rosa, desde la tercera fila, sintió que el corazón se le partía al escuchar esas palabras. La jueza respiró hondo. No solo es pecado, es delito. Y aquí no se juzga si usted podía respirar o no. Se juzga que intentó quitarle la vida a una mujer indefensa. Se juzga su desprecio, su crueldad, su egoísmo. Se juzga que quiso apagar la luz de alguien que jamás dejó de cuidarlo, incluso cuando usted ya era pura oscuridad. El fiscal presentó las pruebas. Fotografías de la casa destruida, el testimonio de los vecinos, el informe de los bomberos, la declaración médica que confirmaba que Fernanda había estado a minutos de morir por asfixia y quemaduras. Todos los datos estaban ahí, claros, indiscutibles, pero lo más poderoso fue el video. Uno de los vecinos, don Rubén, había grabado con su celular el momento en que Luz, el caballo, sacaba a Fernanda entre el humo. Se veía cómo el animal rompía parte de la pared trasera, cómo se acercaba a ella y la arrastraba hacia la salida. Se escuchaban los gritos, se sentía el caos y también se sentía el milagro. Cuando el video terminó, hubo un silencio pesado. Nadie respiraba. La jueza, con lágrimas en los ojos, dijo en voz baja: «Ni siquiera un humano fue por ella, fue un animal. Uno con más corazón que usted, señor Ramírez». Jacinto agachó la cabeza. Por primera vez sus labios temblaron, pero no dijo nada. El veredicto no tardó. Culpable de intento de homicidio agravado, premeditación y alevosía. Condena: 25 años de prisión sin derecho a reducción. Cuando lo sacaron esposado, alguien desde el fondo gritó: «Dios ya lo había juzgado antes que nosotros», y muchos asentaron en silencio. Mientras eso ocurría en el juzgado, Fernanda estaba en casa sentada junto a Luz en el jardín. Sentía una mezcla de emociones: alivio, tristeza, cansancio, pero sobre todo, paz. «No lo odio», dijo acariciando el cuello del caballo. «No quiero cargar eso. Él eligió su camino, y yo, el mío». Doña Rosa, sentada junto a ella, no dijo nada, solo la miraba con respeto. Había algo en Fernanda que había cambiado. Ya no era solo una mujer mayor con heridas físicas, era una mujer nueva, con cicatrices, sí, pero también con propósito. «Hoy dictaron sentencia, ¿verdad?», preguntó Fernanda, sin voltear a verla. «Sí, comadre, le dieron 25 años, el pueblo entero fue a verlo. ¿Y Dios le dará otra oportunidad? Eso solo Él lo sabe, pero tú ya hiciste lo tuyo». Fernanda cerró los ojos, respiró hondo. Luz, como siempre, se recostó a su lado. Su respiración era tranquila, como si también entendiera que todo estaba encontrando su lugar. El pueblo de San Buenaventura no volvió a ser el mismo después de eso, porque aprendieron que la justicia no solo está en los tribunales, también está en el corazón de quienes no permiten que el mal los consuma. Y aunque la herida fue profunda, también lo fue la sanación. Gracias a una mujer que oró con todo su corazón, y gracias a un caballo que vino del cielo para recordarnos que los milagros sí existen. Los días comenzaron a pasar como hojas que se sueltan lentamente de los árboles en otoño, uno a uno, en silencio, pero con significado. En San Buenaventura, el pueblo ya no tenía olor a humo, ni se escuchaban murmullos de rabia. Ahora, lo que se respiraba era una mezcla de calma, reflexión y ternura. Todos sabían que algo había cambiado para siempre desde aquel incendio.
No solo una casa había ardido, también lo había hecho una etapa entera en la vida de Fernanda Valdivia. La mujer de cabellos blancos y mirada profunda ya no era vista solo como la señora amable que vendía collares tejidos o cuidaba sus bugambilias. Ahora era símbolo de fortaleza, de fe, de renacimiento. Pero esa transformación no fue inmediata. Después de la sentencia contra Jacinto, muchos pensaban que todo estaría bien, que Fernanda simplemente seguiría su vida. Pero sanar no es como encender una lámpara, no es cuestión de apretar un botón y sentir alivio. Sanar, de verdad, duele. Porque no se trata solo de curar la piel, sino el alma. Y Fernanda lo sabía. Los primeros días tras el juicio, se le veía en el jardín de Doña Rosa, sentada bajo la jacaranda, con una manta sobre las piernas y los ojos perdidos en el cielo. A veces, sus labios se movían en oraciones que solo ella y Dios entendían. Otras, simplemente se quedaba en silencio, dejando que el viento acariciara su rostro. Luz, como cada día, se acostaba a su lado. Parecía tener la paciencia de un santo. No se movía, no reclamaba nada, solo estaba. Y a veces eso es todo lo que un corazón roto necesita, alguien que simplemente esté. Una tarde, mientras los rayos dorados del sol comenzaban a colarse entre las ramas, Fernanda rompió ese silencio. Con voz temblorosa le habló al caballo. ¿Sabes, Luz? A veces siento que estoy aquí, pero una parte de mí sigue allá adentro, en esa sala, en ese humo, en esa oración. El caballo levantó la cabeza y soltó un resoplido suave, como si entendiera, como si le dijera, aquí estoy. Yo no entendía lo que era el miedo, hasta que lo viví tan de cerca, continuó ella. No por morir, no, eso nunca me dio miedo. Era el miedo a que mi vida terminara sin sentido, a que todo lo que di, todo lo que cuidé, terminara en manos de alguien que ya no me veía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran las mismas que había derramado por dolor físico, eran otras, más profundas, más antiguas. En ese momento, una joven se acercó desde la puerta. Era Abril, la enfermera que la había atendido en el centro médico y que, desde entonces, la visitaba cada semana. De cabello castaño oscuro, ojos color miel y voz suave, Abril había formado un lazo especial con Fernanda. No era solo profesionalismo, era cariño genuino. ¿Cómo va hoy mi guerrera favorita?, preguntó con una sonrisa mientras se agachaba para abrazarla. Aquí, hablando con mi ángel marrón, respondió Fernanda señalando a Luz. Ese caballo es más sabio que todos nosotros, dijo Abril acariciando su lomo. Fernanda la miró con ternura. ¿Sabes qué fue lo más difícil? ¿Qué? Perdonarme. Abril frunció el ceño con dulzura. ¿Perdonarte? Pero si tú no hiciste nada malo, Fernanda. Tal vez no, pero por dentro me culpaba, por quedarme tantos años al lado de alguien que ya no me quería, por seguir esperando amor donde ya solo había costumbre, por no haber tenido el valor de irme antes. Me dolía haberme apagado poco a poco y no haber hecho nada. Abril tomó sus manos entre las suyas firmemente. Tú no te apagaste, solo fuiste fuerte en silencio, y eso también es amor. Fernanda cerró los ojos. Sus manos temblaban ligeramente, pero ya no por miedo. Era como si con cada palabra, con cada abrazo, con cada mirada de Luz, su alma se reconstruyera ladrillo por ladrillo. Esa misma noche pidió un cuaderno y una pluma. Comenzó a escribir. No sabía si era un diario, una carta, una oración. Solo escribía. Escribía lo que sentía, lo que recordaba, lo que aprendía. Sus palabras fluían como agua. A veces se detenía a llorar, otras a sonreír. En una de esas páginas escribió: hoy entendí que no fui salvada solo para seguir viva. Fui salvada para hablar, para enseñar, para amar desde otro lugar. Y si Dios me rescató, fue porque todavía hay algo que Él espera de mí. Cada mañana, después del desayuno, salía con su cuaderno. Se sentaba bajo el árbol y leía en voz alta lo que había escrito a Luz. Era su forma de hablar al mundo sin miedo. Y aunque muchos pasaban por la calle y la veían hablando con un caballo, nadie se burlaba.
Al contrario, se detenían a escuchar, a llorar, a aplaudir. Una tarde, mientras leía un pasaje sobre el valor de perdonarse a sí misma, una vecina, doña Elvira, se le acercó con los ojos llenos de lágrimas. Doña Fernanda, ¿podría venir a hablar con mi hija? Tiene 14 años. El papá la abandonó y no quiere hablar con nadie, pero la escuchó desde la ventana y me pidió que la trajera. Fernanda dudó por un segundo, pero luego asintió, y esa visita fue la primera de muchas. Poco a poco comenzó a ir a casas, a escuelas, a grupos de mujeres, a iglesias, no a dar sermones, sino a contar su historia, no desde la lástima, sino desde la esperanza. Hablaba de cómo el amor sin respeto no es amor, de cómo no debemos mendigar migajas emocionales, de cómo Dios nunca se olvida de nadie, aunque todos lo hagan, y sobre todo, de cómo a veces un milagro viene en forma de caballo. Luz siempre la acompañaba, de pie, sereno, como un soldado fiel. A veces los niños lo acariciaban, otras solo lo miraban con admiración, pero él nunca se apartaba de su lado. Era su guardián, su compañero de alma. Una tarde, después de regresar de una charla en la primaria del pueblo, Fernanda se sentó a solas con Abril en el jardín. El cielo se pintaba de rojo, como si Dios mismo firmara el final del día. ¿Sabes algo, Abril?, dijo Fernanda con voz suave. Dime, creo que nunca fui tan feliz como ahora. Abril la miró sorprendida. ¿Después de todo lo que viviste? Sí, porque antes vivía con miedo, con tristeza, con resignación. Ahora vivo con propósito, y eso vale más que cualquier otra cosa. Abril no respondió, solo la abrazó fuerte, y en ese silencio compartido entendieron que Fernanda no solo había sobrevivido al fuego, había renacido de él, y lo había hecho de la forma más hermosa, acompañada por un caballo que Dios puso en su camino, para recordarle que aún había vida por vivir. Era una de esas mañanas en que el sol parece salir con más calma, como si supiera que hay algo sagrado que cuidar. En San Buenaventura todo parecía en orden. Los gallos cantaban en las azoteas, las mujeres, barriendo la banqueta, saludaban con una sonrisa, los niños corrían con sus mochilas escolares a medio cerrar, pero algo en el ambiente era distinto. Todos hablaban de lo mismo. No era un chisme ni una novedad pasajera. Era una historia real, tan fuerte, tan humana, que ya había comenzado a llegar a rincones que nadie imaginaba. La historia de Fernanda Valdivia y Luz, el caballo que la había salvado del fuego, ya no era solo de boca en boca. Había salido del pueblo y empezado a recorrer el país entero, entrando en casas, oficinas, escuelas y corazones a través de una pantalla, la televisión. Todo comenzó con un video corto que una vecina subió a redes sociales. Un fragmento donde se veía a Fernanda sentada junto a Luz, leyéndole en voz alta, mientras un grupo de niños la escuchaba en completo silencio. El video, acompañado de una frase que decía «sobrevivió al fuego, gracias a un milagro con crin y patas», se volvió viral en cuestión de horas. Primero fue compartido en el grupo de WhatsApp de las mamás del colegio, luego en páginas de noticias locales, después en medios estatales, hasta que finalmente llegó a una reportera de la Ciudad de México, Camila Rivas, joven, inteligente y con un olfato fino para las historias que realmente valían la pena. Camila llegó a San Buenaventura con un equipo de grabación modesto y una gran sensibilidad en la mirada. No vino a buscar morbo, no vino por fama, vino porque sintió algo en el alma al ver el video, porque supo que eso no era una simple noticia, era una lección de vida. «Doña Fernanda», dijo Camila al presentarse, mientras Fernanda regaba sus bugambilias con su regadera vieja de siempre. «A sus órdenes, mija», respondió Fernanda con su sonrisa de siempre, esa que sale desde el alma y no solo de los labios. «Soy periodista, pero antes de eso soy mujer y la vi en un video. No vengo a incomodarla, solo quiero escucharla, con respeto». Fernanda la observó con atención y entonces asintió,
señalando el banquito de madera bajo el árbol de jacaranda. Siéntese. ¿Gusta un cafecito de olla? Esa entrevista no fue como las demás. No hubo preguntas frías ni respuestas ensayadas. Fue una conversación de corazón a corazón. Fernanda habló sin filtros, sin drama, sin maquillaje. Contó lo que vivió con los ojos llenos de lágrimas, pero con voz firme y sobre todo, con paz. Habló del amor que se convirtió en costumbre, del silencio que se volvió castigo, de la casa que ardió por la traición de quien juró protegerla. Habló de su oración entre las llamas, del momento exacto en que pensó que todo terminaría. Y luego, de Luz, de cómo lo vio entrar entre el fuego como si el mismo cielo lo empujara, de cómo lo sintió más humano que muchos, más noble que cualquier otra cosa. Dios me habló, dijo Fernanda mirando directamente a la cámara. No con palabras, sino con un caballo. Camila no pudo contener las lágrimas. ¿Y qué le diría hoy al país entero si la estuvieran viendo? Fernanda se quedó en silencio unos segundos. Luego, con una mano sobre el pecho, dijo que nunca es tarde para volver a empezar, que incluso desde las cenizas se puede florecer y que a veces los ángeles no tienen alas, sino cascos y crin. El reportaje salió en el Noticiero Nacional 3 días después. Lo titularon Milagro en San Buenaventura, el caballo que salvó a una mujer del fuego y le devolvió la vida. En cuestión de horas, el video tenía millones de vistas. La gente comentaba con el corazón en la mano. Algunos lloraban, otros confesaban haber perdido la fe, hasta que escucharon a Fernanda. Muchos comenzaron a compartir historias propias, cicatrices, luchas personales. Lo que había comenzado como la historia de una mujer salvada por un caballo, se volvió el espejo en el que miles se vieron reflejados. Fernanda recibió cartas de todo el país, desde Monterrey hasta Oaxaca, desde Tijuana hasta Chiapas. Algunas escritas con lápiz por manos temblorosas, otras acompañadas de dibujos hechos por niños que decían: «Yo también quiero ser valiente como usted». Un joven de Guadalajara escribió: «Mi mamá vivió 20 años en una relación donde se apagó poquito a poquito. Hoy, después de ver su historia, se atrevió a decir basta. Gracias, doña Fernanda. Usted le dio voz a muchas que ya no se atrevían a gritar». Incluso una fundación internacional de derechos de los animales quiso conocer a Luz. Ofrecieron llevárselo a un santuario en otro país. Pero Fernanda, con una sonrisa serena, respondió: «Y ustedes le preguntaron si quiere irse. Luz estaba donde quería estar, y no había lugar más sagrado para él que el jardín de Fernanda». Días después, fueron invitados a un programa matutino en la capital. Fernanda aceptó solo con una condición: que Luz pudiera ir con ella. «Si no va él, yo tampoco». Camila, que ya se había convertido en una especie de madrina del caso, se encargó de todo. El día del viaje, medio San Buenaventura se reunió para despedirlos por un par de días. Las campanas de la iglesia repicaron como en fiesta. Los niños soltaron globos blancos al aire. Luz fue transportado en un tráiler acondicionado especialmente para él, con cama de heno, ventilación y hasta música tranquila. Cuando llegaron a la televisora, todos quedaron impactados, no por el tamaño del caballo, sino por su energía. Luz caminaba por los pasillos sin miedo, con la frente en alto, como si supiera que estaba ahí por una razón divina. El estudio estaba lleno, cámaras, luces, aplausos. Fernanda entró tomada del brazo de Abril, quien la había acompañado desde San Buenaventura, vestida con un vestido azul cielo y su chal tejido por ella misma. Y Luz entró detrás, calmado, imponente, como si el mundo fuera su casa. La entrevista fue vista en vivo por millones. No hubo espectáculo ni sensacionalismo, solo verdad, solo alma. Fernanda miró directo a la cámara y dijo: «Yo no soy nadie especial, solo soy una mujer que oró desde el fondo de su dolor y fui escuchada, no porque sea más santa que ustedes, sino porque Dios siempre escucha a quien clama con el alma.
El conductor conmovido le preguntó, ¿y qué mensaje le da a quienes sienten que ya no tienen fuerzas? Fernanda respiró profundo. Que no caminen solos, que se abracen a su fe, a sus hijos, a su historia. Y si sienten que todo se quema, que recuerden que incluso en medio del fuego puede aparecer un milagro. Uno con patas, si es necesario. Esa noche, miles de personas en todo México durmieron con otra mirada, con otro corazón. Porque la historia de Fernanda y Luz no era solo una historia de tragedia y salvación. Era una historia de amor, de redención, de fe. Una historia que nos recordó que nunca estamos tan solos como creemos. Que el cielo siempre tiene maneras, a veces raras, a veces hermosas, de tocarnos. Y que incluso una mujer mayor, en un pueblo escondido entre cerros, puede encender una luz tan fuerte que termine iluminando todo un país. El viento soplaba con suavidad aquella tarde en San Buenaventura, moviendo las hojas secas que caían como susurros sobre las calles empedradas. El cielo tenía tonos anaranjados, como si el sol quisiera pintar un último cuadro antes de ocultarse detrás de las montañas. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, anunciando que ya era hora de cerrar los negocios, de prender la radio en la cocina y de reunirse en la sala con la familia. Pero ese día, muchas casas estaban en silencio, todas con la televisión encendida. No era una novela ni un partido de fútbol, era Fernanda Valdivia hablando, y México entero escuchaba. Después de su aparición en el programa nacional, las redes se llenaron de comentarios, dibujos, cartas abiertas, canciones, poemas. Lo que comenzó como un testimonio de fe se convirtió en una voz colectiva. Y no tardaron en llegar las invitaciones para que Fernanda hablara en escuelas, centros comunitarios, grupos de mujeres, asociaciones de defensa de animales y hasta en cárceles de mujeres. Pero ella no aceptaba todas, escogía con el corazón. Yo no quiero fama, decía sentada bajo su jacaranda, con Luz a su lado, siempre vigilante. Yo solo quiero compartir lo que viví, por si a alguien le sirve para no rendirse. Y así comenzó una nueva etapa en su vida, no como víctima, no como sobreviviente, sino como mensajera. La primera charla fue en la preparatoria Benito Juárez, ubicada en un pueblo vecino llamado El Encino. La directora, una mujer joven y entusiasta llamada Maestra Mariana, había visto la entrevista en televisión y no dudó en escribirle. Doña Fernanda, en mi escuela hay muchas jóvenes que están en relaciones donde no se sienten queridas, que han normalizado el desprecio, el control, los silencios. Su historia podría sembrar algo distinto en ellas. Por favor, venga a hablarles. Aquí la esperamos con todo nuestro corazón. Fernanda aceptó, pero con una condición. Quiero llevarme a Luz. Él es parte de todo esto. Sin él, yo no estaría aquí. Cuando llegó al plantel, había filas de estudiantes en la entrada, con flores, pancartas hechas a mano y lágrimas en los ojos. Luz caminó entre ellos con paso firme, tranquilo, como si supiera que estaba entrando a un lugar donde también podía hacer una diferencia. La charla no se dio en el auditorio, sino en el patio central. Las bancas estaban llenas. Algunos estudiantes se sentaron en el piso, otros de pie colgados en los barandales. Todos en silencio, todos atentos. Fernanda subió al pequeño escenario improvisado con un micrófono en la mano. Llevaba su vestido azul cielo y su chal gris. Y cuando comenzó a hablar, no hubo necesidad de efectos ni de palabras rebuscadas. Solo habló desde el alma. Hola muchachos, yo soy Fernanda. Tengo 68 años y viví muchos de ellos sintiendo que no valía lo suficiente para ser escuchada, para ser amada como merecía. Hasta que casi me muero. El silencio fue absoluto, ni un zumbido, ni un celular. Viví con un hombre que un día fue tierno, pero que con los años se volvió duro. No me golpeaba, pero sus palabras me hacían pedacitos. Me decía que yo era una carga, que no servía, que estaba vieja, y yo me lo creí. Cada día me lo fui creyendo más, hasta que ya ni me reconocía en el espejo.
una estudiante de la primera fila, de cabello pintado de rosa y piercings en las cejas, comenzó a llorar en silencio. Fernanda la miró con ternura. No te lo calles, hija. Lo que duele hay que sacarlo. Lo que te hace menos no es amor. No te quedes donde no floreces. No te conviertas en sombra para que alguien más brille. Y entonces miró hacia el caballo. Ese que está ahí, ese animal que ven, fue más humano conmigo que el hombre con el que compartí mi vida, porque cuando yo creí que ya no había salida, cuando me rodeaba el fuego, cuando ya no podía respirar, él entró, rompió la pared, me buscó, me sacó. Todos miraban a Luz como si fuera una leyenda viva. Dios puede usar cualquier cosa para salvarte, continuó Fernanda. Un caballo, un niño, una canción, una señora como yo contándote esto. Pero tú tienes que creer que todavía vales, que todavía puedes salir de donde estás. Las palabras eran como bálsamo, como semilla cayendo en tierra fértil. Nadie se movía, nadie revisaba su celular. Muchos lloraban abiertamente, otros apretaban los puños como conteniendo algo que llevaba años queriendo salir. No esperes a que el fuego te toque para despertar. No dejes que te quemen las ganas de vivir. Y si algún día sientes que ya no puedes, ora. No tienes que ser perfecto, solo honesto. Habla con Dios como si fuera tu amigo. Y si lo haces de corazón, Él te va a escuchar, siempre. Al terminar, hubo un silencio largo, de esos que pesan, que hacen eco, y luego una ovación, gritos, aplausos, abrazos, no solo para Fernanda, sino también para Luz. Los días siguientes recibió más cartas que nunca, muchas de ellas de adolescentes. Una decía: gracias por decir lo que mi mamá nunca pudo. Gracias por enseñarme que no estoy loca por querer más. Otra de un muchacho decía: mi papá también trata mal a mi mamá. Yo no quiero ser como él. Gracias por abrirme los ojos. Pero no solo tocaba a jóvenes. También fue invitada a dar una plática en una cárcel de mujeres en la ciudad de Zacatecas. Y allí, entre muros fríos y miradas endurecidas por el tiempo, Fernanda vio algo que no había visto antes. Esperanza en ojos que ya se daban por vencidos. Yo no vine a juzgarlas, les dijo con voz firme. Vine a recordarles que, aunque se hayan equivocado, siguen teniendo alma, siguen siendo hijas de Dios, y mientras respiren, pueden comenzar de nuevo. Las internas la abrazaban como si la conocieran de toda la vida. Le agradecían, lloraban, le susurraban secretos que nadie más había escuchado, y siempre al terminar, Fernanda regresaba a San Buenaventura. No importaba cuántos aplausos recibiera, cuántos seguidores ganara o cuántas cámaras la buscaran, su corazón seguía siendo humilde. Su alma seguía habitando ese pueblo pequeño, entre montañas, donde todo comenzó. Y ahí, sentada en su jardín, escribía en su cuaderno: si una sola persona encontró valor en mis palabras, entonces el fuego no fue en vano. Si alguien descubrió que también puede sanar, entonces mi dolor tuvo sentido. Y si Dios me prestó un caballo para seguir caminando, yo seguiré, mientras Él lo permita. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, Fernanda se convirtió en algo más que una mujer sobreviviente. Se convirtió en una voz para muchas, una que resonaba en lo más profundo de quienes ya no sabían cómo pedir ayuda. Una que decía: tú también puedes renacer. El tiempo, ese que no se detiene ni por la tragedia ni por el milagro, siguió su paso en San Buenaventura. Las estaciones cambiaron, las jacarandas florecieron y luego dejaron caer sus flores como lluvia morada sobre las banquetas. Los niños crecieron, algunos negocios cerraron, otros abrieron. Pero algo en el corazón del pueblo permanecía intacto. El recuerdo vivo de Fernanda Valdivia y su caballo Luz. Fernanda ya no caminaba tan firme como antes. Sus pasos eran cortos, lentos, apoyados en un bastón de madera tallado con flores que un joven artesano le había regalado después de escucharla en una conferencia. Pero su voz seguía siendo clara,
serena, llena de una autoridad que no necesitaba imponerse, porque venía del alma. Sus días eran tranquilos. Despertaba al amanecer, daba gracias en voz baja, y luego salía al jardín a respirar el aire fresco, ese que tanto aprendió a valorar después de haber estado a punto de perderlo para siempre. Luz, su fiel compañero, ahora tenía canas en el hocico y se movía con más lentitud, pero jamás dejó de estar a su lado. Dormía cerca de su ventana, la seguía al mercado, se recostaba junto a ella en sus momentos de oración. Eran uno solo, como si sus corazones latieran al mismo ritmo, como si el lazo que los unió entre el fuego nunca se hubiera roto, ni lo haría. Una tarde de verano, mientras el cielo estaba limpio y el sol acariciaba suavemente la tierra, Fernanda recibió la visita de Camila Rivas, la periodista que años atrás había contado su historia al país entero. Doña Fernanda, no sabe lo que significa para mí volver aquí, dijo Camila, mientras la abrazaba con fuerza. Y tú no sabes lo que significa que aún quieras venir sin cámaras, sin micrófono, solo con tu corazón, respondió Fernanda con una sonrisa cálida. Camila se sentó frente a ella, bajo la sombra del jacarandá. Luz se acercó y apoyó la cabeza en las rodillas de Fernanda, como siempre hacía. ¿Sigue escribiendo en su cuaderno?, preguntó Camila. Todos los días, pero ya no escribo para mí, escribo para los que vendrán. Para que si algún día alguien se siente tan perdido como yo me sentí, pueda abrir estas páginas y recordar que siempre hay salida. Camila sacó una libreta y un bolígrafo, no para entrevistarla, sino para anotar las palabras que salieran del alma de esa mujer que sin querer se había vuelto un faro para miles. ¿Sabe que su historia sigue inspirando a mucha gente? Fernanda asintió despacio. Sí, hija, me lo escriben, me lo dicen. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? ¿Qué? Que ya no me necesitan a mí, solo necesitaban despertar. Y si yo fui la chispa, ya con eso tengo. Fernanda ya no viajaba a dar conferencias. Su salud no se lo permitía, pero la gente venía a ella. Llegaban en camiones, en bicicletas, en camionetas polvorientas, tocaban su puerta con respeto, algunos con flores, otros con cartas, y ella los recibía a todos. Se sentaban en su jardín, en silencio, escuchándola leer, o simplemente observando cómo acariciaba a Luz mientras oraba. Una joven llamada Sofía, que había sobrevivido a violencia doméstica, vino desde Puebla solo para abrazarla. Se arrodilló frente a ella y le dijo llorando: «Usted me salvó, doña Fernanda, usted y ese caballo». Y Fernanda, tomándola de la cara con sus manos arrugadas, respondió: «No fui yo, hija, fue Dios, y tú que decidiste levantarte». Una tarde, mientras escribía en su cuaderno con la ayuda de Abril, su enfermera y ahora amiga del alma, le dictó una frase que luego fue bordada y enmarcada en la escuela del pueblo: «No dejes que nadie apague tu fuego, ni siquiera tú misma». Con el paso de los años, su cuerpo fue perdiendo fuerza. A veces se cansaba al hablar, otras se le iba la voz, pero cada palabra que decía parecía tallarse en el alma de quien la escuchaba. Y cuando el momento se acercó, porque ella misma lo sintió, como si Dios se lo hubiera susurrado al oído, no tuvo miedo. Unos días antes de partir, le pidió a Abril algo muy especial. «Cuando ya no esté, quiero que en mi caja pongan una foto mía con Luz, ahí donde estamos en el jardín, tú sabes cuál, y esa nota que guardé en mi Biblia, esa que escribí cuando entendí que no todo se había perdido». Abril asintió, sin poder contener las lágrimas. «¿Y Luz, quiere que lo lleve?». Fernanda sonrió con ternura mirando al horizonte. «Él sabrá qué hacer, siempre lo ha sabido». Y así fue. El día que Fernanda cerró los ojos por última vez, lo hizo con paz, sin dolor, con su rosario entre las manos y su cuaderno sobre el pecho. Luz estuvo acostado junto a su cama desde el amanecer. Cuando su alma partió, el caballo levantó la cabeza, soltó un suspiro profundo
y miró al cielo. El entierro fue multitudinario. Gente de todos los estados llegó para despedirse. No hubo flores suficientes, no hubo sillas suficientes, pero sí hubo silencio. Uno de esos que se sienten como abrazo colectivo. Y cuando colocaron su ataúd bajo tierra, Luz se acercó solo. Nadie lo empujó, nadie lo guió. Caminó hasta la orilla, se detuvo frente al lugar donde descansaba su amiga, su alma gemela, y se quedó ahí, de pie, en silencio, como si supiera que ese era su último deber. Muchos lloraron ese día, pero no por tristeza, sino por gratitud, porque Fernanda no se fue, se quedó en cada historia contada, en cada vida tocada, en cada mujer que se atrevió a amar su reflejo. Y Luz siguió siendo su legado viviente. Lo cuidaban entre todos, lo protegían como se protege un tesoro. Y cada vez que alguien preguntaba quién era ese caballo tan especial, los del pueblo respondían con orgullo: ese es Luz, el que vino del cielo, y se quedó para recordarnos que Dios no olvida a nadie. Y así, entre bugambilias, oraciones y la huella imborrable de una vida entregada al amor, al perdón y a la fe, nació una leyenda que no morirá jamás, la de Fernanda Valdivia, la mujer que renació del fuego, y nos enseñó a todos que nunca es tarde para volver a florecer. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te llegó al corazón, si te hizo reflexionar o si simplemente te recordó que aún hay esperanza incluso en medio del dolor, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que tu vida se estaba desmoronando y necesitabas una señal para seguir adelante? ¿Estás esperando que algo cambie allá afuera? ¿O ya decidiste empezar ese cambio desde adentro? Porque a veces lo único que necesitamos es recordar quiénes somos, soltar lo que nos hace daño y abrir los ojos a los milagros que nos rodean. Esta historia no es solo para conmoverte, es para inspirarte a actuar, a sanar, a perdonar, a volver a empezar. Así que cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó más el alma? ¿A quién le compartirías esta historia porque sabes que la necesita? No te vayas sin dejar tu like, compartir este video y, por supuesto, suscribirte al canal. Aquí seguimos contando historias que no solo emocionan, sino que transforman. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, los milagros existen. A veces llegan cuando menos lo esperas.